Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación, donde subimos vídeos de contabilidad, de finanzas, de tributario y mucho más. Bueno, el día de hoy vamos a subir un vídeo interesantísimo sobre un supuesto práctico hecho en nuestra aula de agentes de Hacienda. Que sepáis a todos que si queréis preparar las posiciones con nosotros, que tenemos grupos de agentes técnicos y inspectores de Hacienda de iniciados de 1 año y de 2 años. Este mes, por si os interesa, estamos ofreciendo un mes gratis para que sepáis cómo trabajamos aquí dentro y también que sepáis que comparáis con los que estáis por otros lados, ¿vale? Pues que veáis el trabajo que se está haciendo aquí y que comparáis. Y nada amigos, sin más dilación, pasamos a la acción. Don Evaristo de la Fuente, asesor fiscal, ha representado ante la inspección de los tributos a don Timoteo Arroyo, empresario de hostelería y domiciliado en Jaén, según consta en el documento de representación otorgado por este a favor de aquel. El señor Arroyo está incluido en el sistema de notificaciones de dirección electrónica habilitada desde el 15 de febrero del año 20XX. En el curso del procedimiento inspector, el subinspector actuario ha informado al asesor sobre la posibilidad de recuperar 1.502,53 euros que Timoteo ingresa indebidamente cuando presentó el 7 de junio del año 20XX-1 la declaración por el impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 20XX-2. Luego, más cosas que tenemos por aquí. Pues dice: el 6 de febrero del año 20XX, el asesor y actuario firma un acta en disconformidad por el concepto de IVA del ejercicio 20XX-3, con una deuda a ingresar de 3.005,06 euros. Este acta contiene un error, puesto que el actuario consignó 330,56 euros en concepto de IVA soportado en vez de los 300,51 euros que consta en la diligencia de actuación inspectora de fecha 11 de octubre del año 20XX-1. Don Evaristo advierte el error y se le comunica a don Timoteo. Este presenta alegaciones dentro del plazo y el inspector jefe notifica a Evaristo en un acuerdo de liquidación de IVA del ejercicio 20XX-3, desestimándola. El contribuyente autoriza a don Evaristo a presentar reclamación frente a dicho acuerdo. Sin embargo, olvidó estampar su firma del nuevo documento de representación que otorgó a favor de su asesor fiscal. Don Evaristo ha adquirido una nevera industrial a una empresa con domicilio fiscal en Alemania por un importe de 30.000 euros para su negocio de hostelería. Y a partir de aquí tenemos una serie de cuestiones. Primera cuestión: ¿puede interponer recurso de reposición contra la diligencia el 11 de octubre del año 20XX-1? Primera pregunta. Segunda pregunta: con respecto a los 1.502,53 euros, ¿cómo debe actuar Evaristo para recuperarlos? Si el órgano competente ordena el pago el 7 de diciembre del 20XX-1, el reconocimiento del derecho a la devolución del ingreso indebido, ¿cuál será el abono a realizar a don Timoteo? Punto 4. ¿Qué procedimiento debe iniciarse y por quién para subsanar el error en el importe de IVA soportado? Respecto al acuerdo de liquidación, ¿qué recursos caben contra él? En relación al efecto advertido de la representación, ¿qué ocurrirá? La resolución que dicta el Tribunal Económico Administrativo, ¿cómo es? Suponiendo que don Timoteo interpone un recurso de reposición y se le desestima, ¿qué puede hacer? El 9. ¿Podría don Timoteo el mismo día interponer recursos de reposición y reclamación económica administrativa? Enumera los procedimientos especiales de revisión. ¿Qué actos en materia tributaria pueden ser declarados nulos de pleno derecho? ¿Cuándo podría admitir revocación ¿Cuándo podrá la Administración revocar sus actos? 13. ¿En qué supuesto se iniciará el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos? A efectos de IVA, ¿cómo tributará la compra de la nevera industrial a la empresa alemana? Bueno, vamos a hacer el enunciado A, ¿vale? Y después nos vamos con el B, que cada uno pues son cosas distintas. Empezamos con el enunciado A y luego nos vamos con el B. Vale, vamos a sacar aquí datos que nos interesa del enunciado A. Vale, pues aquí del enunciado A se supone que nos interesan los siguientes datos. Vale, vamos a sacar los datos del enunciado A. Vale, pues tenemos los siguientes datos del enunciado A. Dice por aquí, enunciado 1. Vale, el enunciado 1, el A. Vale, tenemos aquí el Evaristo. Dice que Evaristo se supone que es asesor fiscal y representa la inspección de Hacienda. Se supone que representa la inspección de Hacienda a don Timoteo. Ante una inspección de Hacienda a don Timoteo. ¿Vale? Se supone que aquí pues, ha dado su poder de representación. A don Timoteo se ha iniciado, se supone que es un empresario, la ha iniciado un procedimiento de inspección y don Evaristo se supone que va a ser su representante. ¿Vale? Se supone que don Arroyo
Se supone que está sujeto a las notificaciones de dirección electrónica habilitada desde el 15 de febrero, ¿vale? Del 20XX, ¿vale? Luego, por otro lado, se supone que en el IRPF del XX-2, ¿vale? Aquí tenemos el IRPF del XX-2. Vale, se supone que el fin del plazo voluntario presentó el IRPF. Supone que presentó el IRPF, ¿vale? El 7 de junio del XX-2. Se supone que el fin del plazo, pues el 30 de junio, el 7 de junio del XX-1, el 30 de junio del XX-1, ¿vale? Aquí se supone que sería el fin del plazo voluntario, ¿vale? Luego se supone que aquí tiene posibilidad de recuperar 1.502,53 euros. Luego, por otro lado, tenemos con respecto al IVA, tenemos aquí, bueno, por aquí para que sea mejor, respecto al IVA del 20XX-3, se supone que firmó un acta en disconformidad el 6 de febrero del año XX, ¿vale? Se supone que tiene derecho a 3.005,06, ¿vale? Hubo un error, bueno, tiene aquí una deuda, no, 3.005,06. Hubo un error en el acta, ¿vale? Dice que don Evaristo advierte el error, ¿vale? Y se lo comunica a Timoteo, que supone que es advierte el error y se lo comunica a don Timoteo, ¿vale? Se supone que presentan alegaciones, ¿vale? Y el inspector jefe se supone que aquí notifica a Evaristo, ¿vale? Un acuerdo de liquidación de IVA, el XX-3, ¿vale? Desestimándolo, ¿vale? No firma el documento, se supone que aquí no se firmó, no firma el documento de representación al asesor fiscal, ¿vale? Y por último te dice de aquí que don Evaristo compró una nevera industrial, ¿vale? a una empresa alemana, ¿vale? Pues esto es básicamente lo que tenemos. Por un lado te da información sobre el IRPF del X-2 y por otro lado te da información también sobre el IVA, ¿vale? Y a partir de aquí pues empiezan las preguntas del supuesto. Vale, vamos viendo las preguntas. Primera pregunta que tenemos por aquí. Si nos vamos aquí al enunciado nos dice lo siguiente. Primera pregunta. Dice por aquí. ¿Puede interponer recurso de reposición contra la diligencia el 11 de octubre del año XX-1? Cuidado que dice contra la diligencia, ¿vale? No dice, dice directamente contra la diligencia. Bueno, pues si vamos por aquí, tenemos lo siguiente. Habla del recurso de reposición. Vale, vamos a ver esto. Si nos vamos al artículo 200, vamos a ir al artículo 222.1, ¿vale? Vale, vamos a la ley y luego contestamos. Si nos vamos al 222.1 de la Ley General Tributaria, pues nos dice lo siguiente. Objeto, naturaleza, recurso de reposición. Los recursos, los actos dictados por la Administración Tributaria susceptibles de reclamación económica administrativa podrán ser objeto de recurso competitivo de reposición, con arreglo a lo dispuesto en este capítulo. Bueno, pues aquí nos manda el artículo 227, ¿vale? Y aquí nos recoge, en el 227 nos dice los actos que son susceptibles de recurso de reclamación, en los cuales no aparece la diligencia. Dice aquí, actos susceptibles de reclamación económico-administrativa. La reclamación económico-administrativa será admisible en relación con las materias que se refiere al artículo anterior,
con los siguientes actos: los que provisional o definitivamente reconozcan las delegaciones, los que tramitan los trámites, los de trámite que decidan dirección del fondo del asunto, pongan término al procedimiento. En materia de aplicación de los tributos son sancionables las liquidaciones provisionales o definitivas, las resoluciones expresas y presuntas derivadas de la solicitud de rectificación de una autorización o de una comunicación de datos, la comprobación de valor de rentas, productos. Por aquí en el 227.2. Vale, dice por aquí, las comprobaciones de valor de rentas, productos, bienes y derechos y gastos, así como los actos fijados de fijación de valores, rendimiento y base, cuando la normativa tributaria lo establezca, los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios e incentivos fiscales, los actos que aprueben o denieguen planes de amortización, los actos que determinen el régimen tributario, ¿vale? Los actos de dictar el procedimiento de recaudación, ¿vale? Bueno, aquí no dice nada de las, por lo tanto lo podemos motivar por eso, ¿vale? No dice nada de la diligencia. Dice por aquí, el recurso de oposición contra la diligencia el 11 de octubre del año 20,1. Pues no. Vale, tenemos apartado 1. El recurso de reposición. Lo tenemos regulado. Del artículo 222 al 225 de la Ley General Tributaria, y en el reglamento lo tenemos del 21 al 27 del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? Entonces dice que si puede interponerse recurso de reposición en nuestro caso y según el artículo 222.1 de la Ley General Tributaria que nos envía al 227 de la Ley General Tributaria, la diligencia no es susceptible de recurso de reposición, ¿vale? Sí que se podrá sí podrá ser objeto de recurso, sí puede ser objeto de recurso la liquidación derivada en nuestro caso del acta de inspección, ¿vale? La diligencia en sí no se puede recurrir, se puede recurrir después se puede recurrir posteriormente lo que proceda, la liquidación que proceda del acta de inspección, porque estamos en un procedimiento de inspección, ¿vale? Vale, pues el 1 se supone que ya tendríamos listo. Pasamos con el apartado 2. Dice el apartado 2. Con respecto a los 1.502,53 euros, ¿cómo debe actuar Evaristo para recuperarlo? Bueno, aquí se supone que don Evaristo es el perjudicado, por lo tanto podría plantear una rectificativa, ¿vale? Vale, ¿dónde tenemos esto regulado? Pues lo tenemos en el 120.3. Vamos a ver el 120.3, a ver lo que nos dice. Se supone que el perjudicado es Evaristo, para recuperar los 1.500. ¿Cómo actúa Evaristo para recuperarlo? ¿Vale? Bueno, pues si nos vamos a la ley, aquí a la ley, al 120.3, pues dice lo siguiente. Vale, 120, autoliquidación apartado 3, dice: cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación, como en este caso, ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que regule reglamentariamente. En el reglamento esto lo tenemos del artículo 126 al 129 del reglamento de gestión e inspección. Cuando la rectificación de una autorización origine una devolución derivada de la normativa del tributo hubiera transcurrido 6 meses sin que se hubiera ordenado el pago a causa imputada a la administración tributaria, pues esta abonará en interés de demora el artículo 26 de esta ley sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el plazo de 6 meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo de presentación de la autorización, o si se hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación. Cuando una rectificación de una autorización origine la devolución de un ingreso individuo, la administración tributaria abonará el interés de demora en los términos establecidos en el artículo. Bueno, aquí te está preguntando que cuál sería el procedimiento. No está hablando nada de que calcules el importe ni nada de eso, sino el procedimiento, ¿vale? Bueno, pues con esto, con el 120.3 y lo remitimos después al reglamento, pues en principio habría suficiente, ¿vale?
Bueno, pues vamos a comentar esto. Estamos en el apartado 2. ¿Vale? Vale, pues aquí podemos poner actuaciones y procedimientos de gestión, un procedimiento de gestión tributaria, ¿vale? ¿Dónde tenemos esto regulado? Pues del 117 al 140 de la Ley General Tributaria y del 116 al 165 del Reglamento de Gestión e Inspección, ¿vale? Y luego ya, pues por otro lado, en nuestro caso, según el 120.3 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Se puede plantear un procedimiento de rectificación. Debe presentar don Evaristo puede presentar un escrito instando el inicio de un procedimiento de rectificación, ¿vale? Regulado en los artículos 126 al 129 del Reglamento de Gestión e Inspección, ya que es el perjudicado de la autoliquidación, ¿vale? Y ya más o menos pues tendríamos aquí nuestra pregunta contestada y lista. Vale, pues seguimos avanzando. Nos vamos ahora con el apartado 3. Dice el apartado 3. Si el órgano competente ordena el pago el 7 de diciembre de 20XX, el reconocimiento del derecho a devolución del ingreso indebido, ordena el pago el 7 de diciembre del 20XX, el reconocimiento del derecho a la devolución del ingreso indebido, ¿cuál sería el abono a realizar por don Timoteo? Bueno, pues vamos a ver esto de aquí. Vale, en este caso se supone que tendría que pagar pues los 1.503 euros y los intereses de demora que correspondan desde que se supone que él hizo el ingreso el 7 de junio, ¿vale? Pues del 7 de junio hasta que se ordene el pago, del XX-1 hasta que se ordene el pago el 7 de diciembre del año 20XX-1, ¿vale? Sí, vale, pues aquí tendríamos lo siguiente. Vale, estamos en el apartado 3, ¿vale? Sería obligaciones y deberes, obligaciones y deberes de la administración tributaria. Artículo 30 al 33 de la Ley General Tributaria. Eso por un lado, ¿vale? Y luego por otro lado, pues según el artículo, en principio, un ingreso indebido, ¿vale? También lo podemos ver en el 16 del reglamento, ¿vale? Vale, si nos vamos al artículo, también se podría plantear aquí el 16 del reglamento de revisión en vía administrativa. Vale, aquí tenemos el 16. ¿Vale? Dice el 16. Contiene el derecho a la devolución del ingreso indebido. La cantidad de devolver como consecuencia de un ingreso indebido estará constituida por la suma de las siguientes cantidades: el importe del ingreso indebidamente efectuado y los tributos que deben ser legalmente repercutidos a otras personas o entidades cuando quien efectúa la indebida repercusión tenga derecho a la deducción total o parcial de la cuota, y las costas satisfechas cuando el ingreso indebido se hubiera realizado ante el procedimiento de apremio, el interés de demora vigente a lo largo del periodo que se realice exigido sobre las cantidades indebidamente ingresadas sin necesidad de que el obligado deudor lo solicite, de acuerdo con el 32.2 de la Ley General Tributaria. Si nos vamos al 32.2, ¿vale? Que nos manda aquí, pues dice: devolución de ingreso indebido, el apartado 2. Con la devolución del ingreso indebido, la Administración Tributaria abonará el interés de demora regular en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará de la fecha que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en la que se ordene el pago de la devolución. A efectos de cálculo de intereses de demora,
no se computarán las dilaciones del procedimiento en los casos de imputar a la administración tributaria. En el caso de que se acorde la devolución de un procedimiento de inspección, a efectos del cálculo de intereses, se computarán los días a los que se refiere el 150, no se computarán los días que se refiere el 150.4, ni los periodos de extensión a los que se refiere el apartado 5 del artículo 150. Bueno, para aquí tenemos por un lado, se supone que sería un ingreso indebido, ¿vale? Por lo tanto, te está hablando del importe. Dice, ¿cuál será el abono a realizar a don Timoteo? Vale, para aquí tendríamos. Según el artículo, en nuestro caso, según el artículo 32.2 de la Ley General Tributaria y el 16 del Reglamento de Revisión en vía administrativa, ¿vale? Pues el importe a abonar, que es lo que te está preguntando, sería los 1.502,53 euros, ¿vale? Más los intereses de demora del 7 de junio del año XX-1, que fue cuando él hizo el ingreso. Si vamos aquí al gráfico, él hizo el ingreso, presentó la declaración de la renta el 7 de junio. Por lo tanto, a partir de ese día no tenía que haber ingresado a 1.502,53. Sería desde ese día hasta que se ordene el pago. Vale, pues sea el 7 de junio del año 20X1 hasta el 7 de diciembre del año XX-1, que se supone que esta es la fecha cuando se ordena el pago, ¿vale? Vale, pues con esto ya se supone que tendríamos que contestar la pregunta. Vale, nos vamos con el 4. Dice el apartado 4. ¿Qué procedimiento debe iniciarse y por quién para subsanar el error del importe del IVA soportado? Bueno, por este caso estamos hablando de una rectificación de errores también. Nos podemos ir al artículo 120. Vale, si nos vamos al 220, dice lo siguiente. El 220 de la Ley General Tributaria. Vale, dice el 220. Rectificación de errores. Vale, dice por aquí. El órgano o organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en cualquier momento de oficio a instancia del interesado los errores materiales de hechos aritméticos siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos de resolución de la reclamación económica administrativa en los que se hubiera incurrido un error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del acto o resolución que rectifique. Bueno, pues aquí tenemos el 220.1 de la Ley General Tributaria. Dice que procedimiento se debe iniciar por una rectificación de errores, ¿vale? ¿Y quién? Pues el actuario de oficio, a petición de interesado, su representante o su representante, que es lo que nos dice aquí. La resolución rectificará en cualquier momento de oficio, instancia de interesado los errores materiales de hechos instantes siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción, ¿vale? Vale, pues ponemos aquí lo siguiente. Estamos en el apartado 4. Vale, pues estamos por aquí. Rectificación de errores. Rectificación de errores. Lo tenemos en el artículo 220 de la Ley General Tributaria y también esto se desarrolla en el 13 del Reglamento de Revisión en vía administrativa. Vale, vamos a echar un vistazo al 13, no lo hemos visto. Dice el 13. El 13, procedimiento de rectificación de errores. Dice, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, junto con el acuerdo de iniciación se notificará la propuesta de rectificación para que el interesado pueda formular alegaciones en el plazo de 15 días contado a partir del siguiente de la notificación de la propuesta. Cuando la rectificación se realice en beneficio de intereses, pues se podrá notificar directamente a la resolución del procedimiento. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado a distancia del interesado, la administración podrá resolver directamente lo que proceda cuando no figure en el procedimiento y se han tenido en cuenta la resolución de otros hechos, alegaciones y pues bueno, aquí no te dice nada en principio. Se podrán suspender la ejecución de los actos administrativos. Bueno, quizás que se conteste, lo tenemos en los 120, pero bueno, aquí lo tenéis desarrollado, ¿vale? El procedimiento de rectificación de errores. Vale, pues en nuestro caso, según el 220.1 de la Ley General Tributaria, el órgano, bueno, hemos dicho en nuestro caso, según el artículo 120.1, bueno, el procedimiento, bueno, antes de esto, según el artículo 120, corresponde los 120, el procedimiento
es el de rectificación de errores. Rectificación de errores, ¿vale? Que tiene dos preguntas. Y luego, el órgano competente, pues según el artículo 220.1 de la Ley General Tributaria, ¿vale? El órgano competente se supone que el actuario de oficio es el actuario de oficio o a petición del interesado o a petición del interesado o su representante. ¿Vale? Pues podrá rectificar el error apreciado. Podrá rectificar el error apreciado. ¿Vale? Bueno, pues con esto se supone que tendríamos la pregunta contestada. Nos vamos con el apartado 5. Vale, pues dice el apartado 5. Respecto al acuerdo de liquidación, ¿qué recursos caben contra él? Estamos respecto al acuerdo de liquidación, ¿qué recursos caben contra él? Bueno, pues aquí los típicos. Reposición, ¿vale? Y una reclamación económica administrativa. Pues tenemos 5. El recurso de reposición lo tenemos regulado del artículo 222 al 225 de la Ley General Tributaria y del 21 al 27 del Reglamento de Revisión en vía administrativa. Y la reclamación económico-administrativa tenemos regulada del artículo 226 al 249 de la Ley General Tributaria y en el reglamento del 28 al 65 del Reglamento de Revisión en vía administrativa, ¿vale? Y ya pues lo ponemos de aquí, dice ¿qué recurso cabe contra él? Bueno, pues el recurso, según el artículo 222 y el 227 de la Ley General Tributaria, pues cabe un recurso de reposición, ¿vale? O una reclamación, bueno, y vamos a poner, y una reclamación económico-administrativa. Ya sabéis que el recurso de reposición es potestativo y se pueden poner los dos, primero un recurso de reposición y luego una vez que se resuelva, reclamación económico-administrativa si no estás de acuerdo con la resolución, ¿vale? Bueno, pues básicamente se podría contestar con esta pregunta, ¿vale? Recurso, reclamación económica, recurso de reposición o la reclamación económica administrativa. Ese es que el recurso de reposición se supone que lo resuelve el órgano que dictó la liquidación, normalmente el inspector jefe, y la reclamación económica administrativa pues se supone que la resuelven los tribunales económicos administrativos, ¿vale? Vale, pues se supone que ya estaría también listo. Vale, pues seguimos avanzando, nos vamos con el punto 6, dice el apartado 6. En relación al defecto advertido en la representación, ¿qué ocurrirá? Si acordáis, se supone que la representación al asesor fiscal, la representación con respecto al procedimiento de IVA, se le olvidó firmarlo al obligado tributario, por lo tanto, vamos a ver aquí lo que tenemos. Vale, se supone que con respecto a la representación, pues le falta representación, por lo tanto, debería de subsanarla, ¿vale? ¿Dónde tenemos esto regulado? Pues vamos a verlo. Si nos vamos a los 232.4, si acordáis, aquí, vamos a ver el dibujo, los datos que sacamos por aquí, para ponernos en situación. Esto venía de aquí, no firma el documento de reposición, se supone que se firmó un acta, ¿vale? O sea, se presentó un recurso, tal, se dice un acta de conformidad, error de vencimiento, ¿vale? Pone que aquí no firma el documento de representación, ¿vale? Pues si nos vamos al artículo 234, el 232, perdón, el 232.4, vamos a lo que nos dice y ahora después el 232, vale. 232, en concreto en el apartado 4, pues te dice lo siguiente. Cuando se actúe mediante representación, aquí estamos ante el 232. Estamos legitimados e interesados en la reclamación económica administrativa. Vale, si nos vamos al apartado 4 te dice,
Cuando, dice por aquí, cuando se actúe mediante una representación, el documento de la que se acredite se acompañará, el documento que la acredite se acompañará al primer escrito que no aparezca firmado por el interesado, que no se cursará sin este requisito. No obstante, la falta insuficiente del poder no impedirá que se tenga por presentado el escrito, es decir, se tiene por presentado el escrito, lo que pasa que el compareciente acompañe el poder, subsane los defectos que adolezca la presentación o ratifique las actuaciones realizadas en su nombre y en representación sin poder suficiente, ¿vale? Y por otro lado, pues aquí te manda también al 38 del reglamento, de revisión. Vale, si os vais aquí al 38, pues te dice para el interesado. Dice, cuando el procedimiento se plantee la personación de un posible interesado en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.3, ¿vale? Y no resulte evidente su derecho, su interés legítimo o que pudiese resultar afectado por la resolución que se dicte, se actuará conforme a lo dispuesto en este artículo, mediante la apertura de la correspondiente pieza separada. Se abrirá un plazo común de alegaciones de 10 días, contado a partir del día siguiente de la notificación de la apertura de dicho plazo, respecto a todos los interesados del procedimiento, respecto a aquel del que no resulte evidente tal condición. Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, el tribunal resolverá a lo que proceda en atención a la documentación que puedes pedir. La resolución que se dicte podrá ser objeto de recurso. Vale, aquí no te habla de desarrollo aquí los interesados, ¿vale? Pero bueno, pues estamos aquí con la ley. Vamos a ver. Vale, vamos a la ley general tributaria. Estamos antes. Vamos. Seguimos con el 232. Vamos a ver por aquí que se vaya por aquí. Vamos. Aquí está. Vale. Si nos vamos ahora también, esto tenemos la representación, también la tenemos en el 112 del reglamento de gestión y inspección. Si nos vamos al 112, que también lo tenemos por aquí regulado, también se podría poner. Vale, el 112 de gestión e inspección. Vale, si nos vamos aquí al 112, en el punto 1 y 2 te dice: la representación deberá acreditarse en la primera actuación que se realiza por medio de representantes, si bien la falta de insuficiencia no impedirá que se tenga por realizado el acto o el trámite de que se trate, siempre que se porte aquella o subsane el defecto dentro del plazo de los 10 días, contado a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, que deberá conceder al efecto del órgano administrativo. En todo caso, se podrá exigir a la persona con quien se realicen las actuaciones que acrediten su identidad y el concepto por el que actúa. En el supuesto que el representante no acredite la representación, por acto se tendrá por no realizado, o al obligado tributario que por no personado a cuanto efecto proceda, salvo que las actuaciones realizadas en su nombre sean ratificadas por el obligado tributario, ¿vale? Bueno, pues en este caso aquí podemos poner lo siguiente. Vale, se supone que le deje un plazo de 10 días, el 6. Podemos poner el 6. Podemos poner por un lado interesados, ¿vale? Lo tenemos en el artículo 132 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Y por otro lado el artículo desarrollado en el artículo 38 del Reglamento de Revisión en vía administrativa. Pues según lo que hemos leído, ¿vale? Según el artículo, en nuestro caso, vamos a poner aquí, en nuestro caso, según el 232.4 de la Ley General Tributaria y el 112.1 y 2 del Reglamento de Gestión e Inspección, ¿vale? Pues debe subsanarse el defecto de la falta de firma, ¿vale? Para que tenga valor la representación, ¿vale? Se supone que el acto se deja ahí un poco en el aire hasta que se subsane eso. Si no se subsana, pues evidentemente no tendría efecto la representación, ¿vale? Por lo tanto, interesante esto tenerlo en cuenta. Se debe subsanar el defecto de la falta de firma, ¿vale? Del contribuyente, pues para que tenga valor la representación, si no, no tendría valor, ¿vale? Bueno, pues ese sería el apartado
el 6, ¿vale? Se tiene que subsanar. Nos vamos con el 7. Dice el apartado 7. La resolución que dicta el Tribunal Económico Administrativo, ¿cómo es? Bueno, pues ya sabéis que las resoluciones que dictan los tribunales económicos administrativos, ¿vale? Pues se supone que son de obligado cumplimiento para la ejecución, o sea, el obligado cumplimiento se tiene que ejecutar, sí o sí. También lo tenéis desarrollado en el artículo 69, 68 y 69 del reglamento de revisión en vía administrativa. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el 239. Dice el artículo 239, que se podría contestar aquí la pregunta. Estamos en el 7. 39 de la Ley General Tributaria. Vale. El 239. Uy, estoy en el reglamento. La Ley General Tributaria. Vamos a ver. Vale, 239. Dice el 239. Vale, vamos a ver lo que dice. Dice el 239. En resolución. Los tribunales no podrán abstenerse. Las resoluciones dictadas deberán contener los antecedentes de hecho. Luego dice por aquí que las resoluciones estimatorias de emisibilidad, resolución estimatoria podrán anular total o parcialmente cuando la resolución aprecie efectos formales, ¿vale? Y luego aquí lo tenéis desarrollado también en los artículos. Lo tenéis también en el 239, en el punto 5 te dice aquí abajo. Las resoluciones que se dicten tendrán plena eficacia respecto de los interesados, a quienes hubiesen notificado la existencia de la reclamación. Las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo dictadas en las reclamaciones relativas a las actuaciones u omisiones de los particulares, a que se refiere al artículo 127.4 de esta ley, una vez adquirido firmeza, vinculará a la Administración Tributaria en cuanto a la calificación jurídica de los hechos tenido en cuenta para resolver sin perjuicio sus potestades de comprobación. A tal efecto, estas resoluciones serán comunicadas a la Administración competente. Bueno, si os vais aquí al artículo si os veis aquí al reglamento de revisión, bueno, a ver dónde se va a ir esto ahora. Aquí. Vale, si nos vamos al reglamento de revisión, ¿vale? Pues aquí está la de la ejecución en los artículos 66 a 68 y 69. 66. Ejecución de la resolución administrativa. Bueno, aquí te lo dice más claro. Dice, los actos resolutorios de los procedimientos de revisión serán ejecutados en sus propios términos, salvo que se hubiera acordado la suspensión de la ejecución del acto impugnado, del acto inicialmente impugnado, y dicha suspensión se mantuviera en otras instancias. La interposición de recursos alzados ordinarios por órgano de la administración no impedirá la ejecución de la resolución. ¿Vale? Y luego por aquí también el 68-69 pues te habla de reducción 68. Bueno, básicamente es que se supone que son de obligado cumplimiento. Cumplimiento de decisión de la resolución. Dice, los órganos que tengan que ejecutar resoluciones de los órganos económicos administrativos podrán solicitar al Tribunal Económico Administrativo una aclaración de la resolución. Bueno, esto es el caso que tenga. Y luego la extensión de la resolución económica administrativa. Interpuesta por atender su efecto a todos los actos, actuaciones y omisiones posteriores a la interposición de reclamación. Bueno, básicamente la pregunta nos dice lo siguiente. Decía la pregunta. La resolución que dice el Tribunal Económico Administrativo, ¿cómo es? Pues supone que es de obligado cumplimiento, ¿vale? Por la administración, por los órganos de aplicación de los tributos. Vale, entonces, vamos a poner por aquí, el 7. Procedimiento en única o primera instancia. Procedimiento en única o primera instancia, ¿vale? Artículo 235 a 240 de la Ley General Tributaria. En el reglamento lo tenemos del 52 al 62, 52 al 62 del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? Según el 239 de la Ley General Tributaria y el 68-66 del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? La pregunta dice la resolución que dicten
La resolución que dice el Tribunal Económico Administrativo, es de obligado cumplimiento, ¿vale? Por los órganos de aplicación de los tributos, ¿vale? O sea, gestión, inspección y recaudación, ¿vale? Quiere decir que la resolución que dicte la tienen que ejecutar en sus términos estrictos, lo que ponga la resolución, ¿vale? Del tribunal. Vale, pues seguimos avanzando. Siguiente pregunta que tenemos por aquí. La 8, dice la 8. Suponiendo que un timoteo interpone un recurso de reposición y se desestima, ¿qué puede hacer? ¿Vale? Bueno, pues se supone que se puede ir a la vía económica administrativa, ¿vale? Es otra opción que tiene. Vale, no tenemos esto, pero en el 235.1. Vale, si nos vamos al 235, ¿vale? Ya sabéis que el recurso de reposición es potestativo y si no estás de acuerdo, pues te podéis ir a una reclamación económica administrativa. Dice, procedimiento en única primera instancia. 235 dice, la reclamación económica administrativa en única en primera instancia se interpondrá en el plazo de un mes a contar del día siguiente a la notificación del acto impugnado o del día siguiente aquel en el que se quede constancia de realización o omisión de la retención, ingreso a cuenta, la repercusión de motivo de la reclamación o de la sustitución derivada entre el sustituto y tu contribuyente. Los supuestos de administrativo podrán interponerse reclamación económica del día siguiente a aquel en el que se produzca su efecto y su compatibilidad de interposición de la reclamación y antes de la resolución que dictará resolución expresa, se remitirá al tribunal una vez notificada. En la notificación se remitirá la resolución expresa según su contenido se considera impugnada la vía económica administrativa o causará en los términos del procedimiento de satisfacción extraprocesal para ser declarado por el órgano administrativo. En todo caso, se concederá un plazo de un mes a contar el día siguiente de la notificación para el interesado que pueda formular ante el tribunal alegaciones que tengan conveniente. En dichas alegaciones el interesado podrá pronunciarse sobre las consecuencias señaladas. Tratándose de reclamación relativa a la obligación de pedir e incluir factura, el empresario o profesional en el plazo que se refiere el primer párrafo empezará a contar desde un mes desde que se haya requerido formalmente cumpliendo dicha obligación. El supuesto de deuda de vencimiento periódico de notificación colectiva, el plazo de la interposición se computará a partir del día siguiente al de finalización que me salí por aquí, sí, a de finalización del periodo voluntario de pago. Vale, pues en este caso tendríamos lo siguiente. Vale, si nos vamos a nuestra pregunta, podríamos poner lo siguiente. Tenemos reclamación económica administrativa, artículo 226 al 229 de la Ley General Tributaria y por otro lado del 28 al 65 del Reglamento de Revisión en vía administrativa. ¿Vale? En nuestro caso, dice aquí, suponiendo que un timoteo interpone el recurso de reposición y se desestima, ¿qué puede hacer? Pues en nuestro caso, ¿vale? Según el 235.1 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Pues puede interponer, puede acudir a la vía económico-administrativa en el plazo de un mes, ¿vale? Pues esto es lo que puede hacer. Si no se supone que quiere seguir defendiéndose, pues puede acudir a la vía económica administrativa e interponer pues una reclamación administrativa en el plazo del mes desde la notificación de la desestimación, ¿vale? Vale, siguiente, el 9, dice el 9. El 9. ¿Podría un timoteo el mismo día interponer recursos de reposición y reclamación económica administrativa? Ya sabéis que esto no se puede, ¿vale? Si interpones una, ¿vale? Se supone que hasta que no se resuelva no se puede interponer otro. Si se interpone las dos al mismo día, pues se supone que se desestima la segunda que se haya puesto, ¿vale? Vale, pues aquí tendríamos lo siguiente. Tenemos el apartado 9. El 9. Tenemos recurso de reposición. Artículo 222 al 225 de la Ley General Tributaria
y por otro lado del 21 al 27 del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? Y luego, pues, en nuestro caso, según el artículo 222, dice lo siguiente. Si vamos al 222, el 222 te habla de la reposición, dice aquí los 122. Vale. Objeto de naturaleza de recursos de reposición. Dice, los actos dictados en la administración tributaria susceptibles de reclamación económica administrativa podrán usar de objeto repositivo en arreglo a lo dispuesto en este capítulo. El recurso de reposición deberá interponer en su caso con carácter previo de reclamación económica administrativa. Si el interesado interpusiera, aquí donde viene reposición, no podrá promover la reclamación económica administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o hasta que se pueda considerar desestimado por silencio administrativo. Cuando en el plazo establecido para recurrir se hubiera interpuesto recurso de reclamación, que es en este caso donde estamos, y reclamación económica administrativa, que tuviera como objeto el mismo acto, se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos la respuesta. Según el artículo, en nuestro caso, según el artículo 222.2 de la Ley General Tributaria, el 222.2 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Se supone que se estimará. Bueno, la pregunta nos decía, para seguir el hilo de la pregunta, dice, ¿el mismo día interponer recursos de reposición y reclamación? No. En el 222.2, ¿vale? No se puede interponer el mismo día, ¿vale? No se puede interponer el mismo día. Y luego ya, pues si se quiere añadir, podemos ponerlo por lo que nos dice aquí. Objeto del mismo acto. Se tramitará el presentado en primer lugar. En este caso se tramitará el presentado en primer lugar y se desestimará y se declarará inadmisible el segundo. Y se declara inadmisible el segundo. ¿Vale? Si se ve esto, se entiende, si no, vale, pues seguimos avanzando. Nos vamos con el apartado 10. Dice el apartado 10. ¿Qué actos en materia pueden ser declarados nulos de pleno derecho? Enumere los procedimientos especiales de revisión. Pues esto lo tenéis en el artículo 116, ¿vale? Vale, si nos vamos al artículo 116, esto es una pregunta pues de estas de teoría, ¿vale? El 216, ¿vale? Si os vais aquí al 216, pues te dice lo siguiente. Clase de procedimientos especiales de revisión. Son procedimientos especiales de revisión para tener revisión de actos nulos de pleno derecho, declaración de lesividad de los actos anulables, revocación, rectificación de errores, devolución de ingresos indebidos, que luego lo tenéis desarrollado en los siguientes artículos, ¿vale? Vale, yo no voy a ponerme con esto, ¿vale? Voy a poner la legislación, supone que son estos que aparecen aquí, ¿vale? Entonces, con respecto a la legislación, pues tenemos procedimientos especiales de revisión. Procedimientos especiales de revisión. Pues lo tenemos del artículo 216 al 221, 216 al 221, 221 la Ley General Tributaria. En el reglamento lo tenemos del 4 al 20, el reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? En nuestro caso, según el 216 de la Ley General Tributaria, los procedimientos especiales de revisión, ¿vale? Vale, son, ¿vale? Y ponemos aquí, pues, los distintos apartados que tenemos. Yo no voy a ponerlo, evidentemente, si voy a poner lo que viene. Apartado A, revisión de actos nulos de pleno derecho, declaración de lesividad de actos anulables, revocación, rectificación de errores y devolución de ingresos indebidos. Como digo, esto es una pregunta súper literal, ¿vale? Vale, pues seguimos avanzando. La siguiente también parece que es bastante literal. Dice que actos en materia tributaria pueden ser declarados nulos de pleno derecho. Pues bueno, pues esto lo tenemos en el artículo 217. Si no vamos al artículo 217, pues ahí tenéis el 217, pues aquí lo tenéis. Dice declaración de nulidad de pleno derecho. ¿Vale? Vale.
Pues aquí lo tenéis en el apartado, el 217, en el punto 1 dice, podrán declararse nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así como las resoluciones del órgano económico administrativo que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo en los siguientes supuestos. Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razones materiales o del territorio, que tengan un contenido imposible, que sean consecutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esto. Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados. Los actos expresos o presuntos contra el ordenamiento jurídico por los que se adquieran las facultades o derechos cuando se carezcan de los requisitos esenciales sobre su adquisición y cualquier otro que se establezca expresamente a disposición de la regla. Bueno, para aquí lo tenéis, ¿vale? Se supone que es el 217. Habría que ponerle el punto 1 completo. ¿Que le ponéis el punto 1 como viene aquí? Pues sería un 100% perfecta. A partir de ahí, pues baja la nota, ¿vale? Estas de las típicas preguntas que siempre los exámenes hay 2 o 3 que son literales, como viene en la ley, ¿vale? Pues esta podría ser una de ellas. Bueno, voy a poner aquí el artículo, ¿vale? No voy a copiarlo, evidentemente. ¿Vale? Voy a poner la legislación, procedimientos especiales de revisión. Procedimientos especiales de revisión. ¿Dónde tenemos esto regulado? Pues del 216 al 221 de la Ley General Tributaria y por otro lado del 4 al 20 del Reglamento de Revisión en Vía Administrativa, ¿vale? En nuestro caso, según el artículo 217, ¿vale? Podrán declararse nulos de pleno derecho los siguientes actos. Podrán declararse nulos de pleno derecho, ¿vale? Los siguientes actos, ¿vale? Bueno, y le ponéis lo que viene al artículo de 17, y no me voy a poner a copiarlo, en un examen tendréis que ponerle todo esto. ¿Se ve? Sí, vale, pues seguimos avanzando. El 12, dice el 12. El 12. ¿Cuándo podrá la Administración revocar su acto? Bueno, pues esto lo tenemos en el 219 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Si os vais al artículo 219, todos estos son literales, son preguntas de teoría. Vale, si os vais al 219, pues aquí te lo dice, ¿vale? Esto en un examen, pues tenéis que ponerlo como podáis, ¿vale? Dice, la Administración Tributaria podrá revocar, en principio se podría poner con el 219.1, dice, la Administración Tributaria podrá revocar su acto a beneficio de interesados cuando se estimen que infringe manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular ponga de manifiesto la improcedencia del acto dictado o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados. La revocación no podrá constituir en ningún caso dispensa o exención no permitida para las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis en el artículo 219, ¿vale? Si le ponerle por el 219, ¿vale? Bueno, esto es más bien literal también. El 12, ¿vale? Pues si queréis poner aquí procedimientos especiales de revisión, ¿vale? Artículo 216 al 221 de la Ley General Tributaria. Y por otro lado, pues del 4 al 20 del Reglamento de Revisión en Vía Administrativa, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos para revocar la revocación de los actos, lo tenemos regulado en el artículo 219, ¿vale? Si queréis poner punto 1 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Yo no voy a ponerlo, se lo ponéis, lo que hemos leído antes, y ya tendréis la pregunta lista. Vale, siguiente pregunta, la 13, dice por aquí. ¿En qué supuesto se iniciará el procedimiento de reconocimiento del derecho a devolución de un ingreso individuo? Bueno, pues esto lo tenemos en los 221, ¿vale? 221, pues igual, otra pregunta literal, ¿vale? Pero voy a copiarla, sería pues ponerla como viene aquí en la ley, pues esta es una pregunta que es literal. El 221. Dice por aquí. El procedimiento sería poner en el 221, el punto 1 dice, el procedimiento para el reconocimiento del derecho a devolución del ingreso individuo se iniciará de oficio, instancia y de interesado en los siguientes supuestos. Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de la deuda
tributario las sanciones. Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una liquidación, cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción. En ningún caso se devolverán las cantidades satisfechas en la regularización voluntaria establecida en el artículo 250-252 de esta ley, o cuando así lo establezca la normativa tributaria, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenemos, 221.1, ¿vale? Vale, estamos en el apartado 13, ¿vale? Procedimientos especiales de revisión. Ahora lo tenemos del artículo 216 al 221 de la Ley General Tributaria, y los reglamentos lo tenemos del 4 al 20 del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? En nuestro caso y según el 221.1 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Los supuestos para iniciar el procedimiento de devolución de ingresos indebidos, el procedimiento de devolución de ingresos indebidos, ¿vale? Y aquí pues le ponemos son, y le ponemos, yo no voy a copiarlo, evidentemente la charla tarde copiando esto, ¿vale? Que tarda un rato, eso de ahí, el A, el B, el C y el D, ¿vale? Y ya tendríamos la pregunta lista. Siguiente, la 14, dice el 14. Dice la pregunta 14, la 14, 13 y 14, vale. A efectos de IVA, ¿cómo tributará la compra de la nevera industrial en la empresa alemana? Bueno, si acordáis, se supone que había comprado una nevera una empresa alemana, ¿vale? Bueno, en este caso, si está de alta, se supone que se tendría que dar de alta como operador intracomunitario y, bueno, pues tributaría en una operación intracomunitaria, digamos, ¿vale? Vale, ¿cómo podemos contestar esto? Pues de la siguiente forma, por ejemplo. Vale, efectos de IVA, ¿cómo tributarán la compra de tal? Bueno, pues aquí podemos poner, si queréis poner, ¿vale? Pues censos tributarios. Bueno, para enfocarla con censos tributarios. ¿Vale? Artículo 3 al 16 del reglamento de gestión e inspección, ¿vale? Bueno, se podría dar de alta en este caso don Evaristo. Don Evaristo, en nuestro caso, antes de la compra de la nevera, ¿vale? Se daría de alta, se podría dar de alta, ¿vale? En el registro de operadores, en el ROI, registro de operadores intracomunitarios, ¿vale? Regulado en el artículo 3.3 del reglamento de gestión e inspección, ¿vale? Se supone que al inscribirse en el registro, ¿vale? Se le asigna un número, al registro de operadores se le asigna un NIF, a efectos de IVA, ¿vale? Regulado en el artículo 25 de la ley de IVA, ¿vale? Y luego ya, pues por otro lado, se supone que con respecto al IVA, podríamos decir que se supone ser una adquisición intracomunitaria. En este caso, estaríamos ante una operación intracomunitaria por el artículo 13 de la ley de IVA. Ya sabéis que la operación intracomunitaria es lo que se conoce como una inversión del sujeto pasivo. Pues según el artículo 84 de la ley de IVA, ¿vale? El 84 de la ley de IVA, don Evaristo, ¿vale? Se convierte en sujeto pasivo al existir una inversión del sujeto pasivo, ¿vale? Ya que estamos ante una operación intracomunitaria. Ya que estamos ante una operación
intracomunitaria. Vale, pues todo esto es lo que se podría poner en este caso, ¿vale? Se supone que una operación intracomunitaria en la inversión del sujeto pasivo tributaría en destino, no en origen, ¿vale? Por lo tanto, ¿vale? Se supone que habría una inversión del sujeto pasivo. Vale, ya hemos terminado con el enunciado A. Nos vamos con el B. Dice por aquí. Legitimados para dictar el procedimiento de devolución y beneficiarios del derecho a la devolución, artículo 14, dice apartado 1. Don Lucas trabaja como mensajero en la empresa El Paquete Veloz. La empresa desde el comienzo del año 2, XX más 2, le está practicando una retención del IRPF sobre su salario mensual del 15%. O sea, está practicando una retención del 15%. En agosto el XX más 2 consulta con la oficina de gestión tributaria de su administración y le informa que tiene en cuenta que su salario anual, teniendo en cuenta su salario anual, el tipo de retención es del 10%. Quiere decir, le están reteniendo más de lo que le corresponde. ¿Vale? El 10 de enero del 20X más 3, la Oficina de Gestión Tributaria inició un procedimiento de verificación de datos de la empresa El Paquete del Veloz, SL, que tiene por objeto la comprobación de la retención del IRPF LXX más 2. El día 14 de abril terminó el procedimiento ante una liquidación provisional y tuvo en cuenta el error en la práctica de retención de Don Lucas. Cuestiones. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, ¿quién está legitimado para solicitar y obtener la devolución del importe de retenciones IRPF indebidamente practicadas? Se puede obtener la devolución del importe de las retenciones del IRPF indebidamente practicadas después de que Don Lucas presente su declaración de IRPF en el ejercicio XX más 2. ¿Qué efectos tiene el procedimiento de verificación de datos sobre el derecho a obtener la devolución del importe de las retenciones IRPF indebidamente practicadas? Bueno, y después tenemos el apartado. Bueno, vamos a contestar esto primero. Vale, el primero y luego nos vamos al segundo. Estamos en el enunciado B, el apartado 1. Vale, enunciado B. En concreto en el apartado 1. ¿Vale? Se supone que aquí, por situarnos un poco, tenemos que el 10 de enero de la XX más 3, se inicia un procedimiento de verificación de datos sobre las retenciones del IRPF del año XX más 2, ¿vale? El 14 de abril del XX más 3 se supone que termina en una liquidación provisional, ¿vale? Y a partir de aquí pues tenemos una serie de preguntas. Vale, primera pregunta que tenemos por aquí. Dice, se supone que aquí se están practicando más retenciones de las que deberían, ¿vale? Bueno, aquí te habla del artículo 14, habría que irse al artículo 14 y mirarlo, ¿vale? De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento de revisión, ¿quién está legitimado para solicitar y obtener la devolución del importe de retenciones indebidamente practicadas? Bueno, pues nos vamos al 14. Si nos vamos al artículo 14 del reglamento, te está mandando al artículo 14, está dando una pista. Vale. Si os vais aquí al artículo 14, pues tenemos lo siguiente. Dice 14.1. 14.1. Dice, tendrán derecho a solicitar la devolución del ingreso individual a las siguientes personas o entidades. Los obligados tributarios sujetos infractores que hubieran realizado ingresos debidos en el Tesoro Público en ocasión del cumplimiento de su obligación tributaria del pago, no es el caso. Además de las personas o entidades que se refiere el párrafo es las personas o entidades que hayan soportado, ha soportado la retención, el empresario ha practicado una retención, por lo tanto él lo soporta, o un ingreso a cuenta repercutido cuando se considere que la retención soportada o el ingreso repercutido lo han sido indebidamente. Si por el contrario el ingreso a cuenta que se considera indebido no hubiese sido repercutido, pues tendría derecho a solicitar la devolución de las personas o entidades indicadas en el párrafo A. Cuando el ingreso individuo se refiere a tributos a los cuales exige una obligación legal de repercusión, además de las personas o entidades a las que se refiere el párrafo A, la persona o entidad que haya soportado la repercusión. Bueno, pues vamos a ver esto de aquí, ¿vale? Luego, por otro lado, en el 14.2 también te dice lo siguiente: tendrán derecho a obtener la devolución de ingresos declarados indebidos a las siguientes personas o entidades. En el apartado 2, las personas o entidades que hayan soportado la retención, el ingreso a cuenta. El ingreso a cuenta, cuando el ingreso indebido se refiere a retenciones soportadas, ingreso a cuenta repercutidos, que es lo que tenemos aquí en este caso. O ingreso a cuenta repercutido no procede a restitución alguna, pues cuando el importe de retención al ingreso a cuenta declarado indebido hubiese sido deducido en otra liquidación o hubiese sido tenido en cuenta en la administración una liquidación o una devolución. Quiere decir, si ha presentado su declaración de la renta, pues evidentemente si han retenido más, se supone que ese dinero se ha tenido en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, no nos va a devolver la diferencia. Cuando el ingreso a cuenta no hubiese sido repercutido, las personas o entidades no podrán restituir alguna cuando el importe del ingreso a cuenta hubiese sido deducido. Bueno, aquí lo que te voy a decir es que si tú has presentado una vez, no tienes, vamos a ver, si a ti te han practicado un 15% cuando en realidad te correspondería un 10%, pero luego tú has presentado tu declaración de la renta, pues supone que en tu declaración de la renta has pagado menos dinero, por lo tanto no te van a devolver la diferencia, ¿vale? Básicamente te viene a decir más o menos eso, pero bueno, vamos a contestar esto. Primer apartado. Podemos poner devolución de ingresos indebidos. Artículo 221 de la Ley General Tributaria. En el reglamento lo tenemos del 14 al 20
del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? Y luego en el apartado, pues tenemos aquí en nuestro caso, según el artículo 14.1b y el 14.2b del reglamento de revisión en vía administrativa, se supone, en este caso estamos hablando de esta persona que ha soportado, que se supone que era don Lucas. Don Lucas, ¿vale? La pregunta te decía, ¿quién está legitimado para solicitar y obtener la devolución? Pues supone que don Lucas está legitimado para solicitar y obtener, está legitimado para solicitar y obtener la devolución del importe de retención. La devolución del importe de las retenciones, ¿vale? Que es lo que te estaba diciendo en la primera pregunta. La segunda pregunta dice, cuidado que no lo hemos leído antes, la segunda pregunta la hemos leído. O sea, aquí te lo voy a decir, dice, ¿se puede obtener la devolución del importe de retención IRPF individualmente practicada que don Lucas, presente su declaración de IRPF, después de que don Lucas presente su declaración de IRPF del ejercicio 20+2? Se supone que no. Imaginaos, por ejemplo, que esta persona tiene una base de retención de 1.000 euros, ¿vale? Le han practicado un 15%, es decir, le han practicado 150 euros, cuando le corresponden 10 euros. Se supone que después en renta esos 150 le aparecen, por lo tanto se ha tenido en cuenta esos 150 euros, el 15% se ha tenido en cuenta en la declaración de la renta, por lo tanto no le va a devolver nada, ¿vale? Porque ya ha presentado su declaración de la renta, te lo dice lo más ligante en el 14.2b, ¿vale? Vale, pues el apartado 2. Aquí si queréis pues los mismos artículos que antes, ¿vale? Si queréis poner los mismos artículos, pues estamos dentro del devolución de ingresos indebidos, devolución de ingresos indebidos. Artículo 221 de la Ley General Tributaria, y en el reglamento lo tenemos del 14 al 20 del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? En nuestro caso, según el artículo 14.2b del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? Si ha presentado la declaración de la renta, ¿vale? Pues no tiene derecho a la devolución, ya que la retención está descontada, ¿vale? En el IRPF. O sea, en la declaración de la renta, ¿vale? Para que se entienda, ¿vale? Bueno, pues este también se supone que estaría listo. Y luego nos vamos al siguiente. Dice, el apartado 3. ¿Qué efecto tiene el procedimiento de verificación de datos sobre el derecho a obtener la devolución del importe de retención del IRPF indebidamente practicada? ¿Vale? Dice que ¿qué efecto tiene? Bueno, pues evidentemente, si ha presentado la declaración de la renta, si la ha tenido en cuenta en una liquidación, pues evidentemente se supone que no tiene derecho a la devolución, ¿vale? Lo dice el 14.2b. Si os vais aquí al 14.2b, el 14.2b dice por aquí, cuando el ingreso a cuenta declarado indebido no hubiese sido repercutido a personas o entidades, no procederá a restitución alguna del importe de ingreso a cuenta si hubiese sido deducido en una liquidación o hubiese tenido en cuenta por la administración una liquidación o en una devolución. Si se ha tenido en cuenta en una liquidación o una devolución, pues evidentemente se supone que no procede, ¿vale? Entonces, en este caso, pues podemos poner el apartado 3, ¿vale? Igual que antes, devolución de ingresos indebidos, ¿vale? Lo tenemos en el artículo 221 de la Ley General Tributaria y en el reglamento del 14 al 20 del reglamento de revisión en vía administrativa. Y ahora nos vamos a la pregunta y se supone ¿qué efectos tiene el procedimiento de verificación de datos sobre el derecho a obtener la devolución del importe de la retención IRPF indebidamente practicada? ¿Vale? Por no dar a lugar, según el artículo 14.2b del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? Pues no dará derecho a la restitución de las retenciones, del IRPF a don Lucas.
retención de las retenciones del IRPF de don Lucas. Se supone que ya se ha tenido en cuenta en una anterior declaración o liquidación, por lo tanto ya ese importe no se lo van a devolver, ¿vale? Siguiente, apartado 2, ya con esto terminamos. Hemos hecho el apartado 1, el apartado 2, dice por aquí. Doña Rosalía es médico pediatra que desarrolla su actividad profesional en una clínica sin vínculo laboral. El 20 de julio ha adquirido material quirúrgico por un importe de 1.000 euros a la Sociedad Roma SL. En la factura han repercutido IVA al 21%. La Sociedad Roma SL, en la autorización del tercer trimestre de IVA, ha tenido en cuenta la factura emitida por doña Rosalía. El resultado de liquidación ha sido 3.000 euros a ingresar y este importe ha sido abonado en su totalidad. ¿Vale? En diciembre consulta a su asesor fiscal, ¿vale? Y este le indica que el tipo de IVA aplicable al material es del 10%. Bueno, a partir de aquí tenemos una serie de cuestiones. Primera cuestión, igual que antes, ¿vale? En este caso se trata de IVA. Dice por aquí, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento de revisión, ¿quién está legitimado para solicitar y obtener la devolución del importe de la cuota de IVA indebidamente repercutido? Vale, pues esto lo tenemos en el 14.1c. Si no más 14.1c dice, cuando el ingreso indebido se refiera atributos para los cuales existe una obligación legal de repercusión, además de las personas o entidades que se refiere al párrafo A, las personas o entidades que hayan soportado la repercusión, ¿vale? Pues en este caso estamos hablando de doña Rosalía. Vale, estamos en el apartado 2, ¿vale? Devolución de ingresos indebidos. Artículo 221 de la Ley General Tributaria y por otro lado del 14 al 20 del Reglamento de Revisión en vía administrativa. Según el artículo, el primer apartado, según el artículo 14.1c del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? Pues tiene derecho doña Rosalía, que es la pediatra en este caso, ¿vale? Vale, luego nos vamos al apartado 2. Dice el apartado 2. En este caso, ¿puede obtener doña Rosalía la devolución del importe de la cuota de IVA indebidamente repercutido? ¿Qué importe le corresponde? Bueno, pues si nos vamos al 14.2c, ¿vale? Pues aquí tendríamos lo siguiente, dicen los 12. Las personas o entidades que hayan soportado la repercusión cuando el ingreso... Las personas o entidades que hayan soportado la repercusión cuando el ingreso indebido se refiere a atributos que deban legalmente repercutir a otras personas o entidades. No obstante, únicamente procederá a la devolución cuando ocurra el siguiente requisito: que la repercusión del importe del tributo sea efectuado mediante una factura o cuando se lo establezca la normativa del tributo, que las cuotas debidamente repercutidas han sido ingresadas, ¿vale? Que las cuotas indebidamente repercutidas y cuya devolución solicitan han sido devueltas por la administración tributaria, que el obligado tributario que haya soportado la repercusión no tuviese derecho, en este caso sería este de aquí, ¿vale? Que las cuotas indebidamente repercutidas cuya devolución solicitan no hayan sido devueltas, no, este de aquí, el 4. Que el obligado tributario que haya soportado la repercusión, sabéis que los pediatras están exentos por el artículo 20 de la ley de IVA, no tuviesen derecho a la deducción de las cuotas soportadas en el caso de que el derecho a deducción fuera parcial, la devolución se limitara al importe. Se supone que la pediatra no tiene derecho a deducción de IVA, ¿vale? ¿Vale? Por lo tanto, en este caso tendríamos lo siguiente. El punto 2, ¿vale? Hacemos igual que antes, devolución de ingresos indebidos. Artículo 221 de la Ley General Tributaria. En el reglamento lo tenemos del 14 al 20 del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? Pues en nuestro caso, según el artículo 14.2c del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? Doña Rosalía, ¿vale? Realiza una operación exenta. La operación exenta en la ley de IVA la tenemos en el artículo 20 de la ley de IVA, ¿vale? Y en consecuencia no podrá deducir la cuota soportada de IVA, ¿vale? Por lo tanto, se supone que está legitimada a obtener, está legitimada a obtener la devolución del IVA, ¿vale? Vale, pues ya tendríamos hecho hasta el apartado 2.
ya no nos quedaría el último apartado, y ya con esto terminamos. El apartado 3. Dice el apartado 3. Apartado 3. Don Alfredo, que regenta una panadería en Logroño, fue objeto de una comprobación de su actividad mediante un procedimiento de comprobación limitada. El procedimiento terminó el 5 de agosto con la notificación de una liquidación provisional por importe de 3.000 euros en concepto de cuota de intereses. El mismo día se notificó el acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador. El día 7 de agosto efectuó el pago de 3.000 euros y simultáneamente interpuso un recurso de reposición contra la liquidación provisional. El 30 de agosto se terminó el procedimiento sancionador y se notificó el acuerdo de imposición de la sanción por importe de 1.000 euros. El día 4 de septiembre don Alfredo fallece de repente, o sea, fallece el 4 de septiembre. El 5 de septiembre se notifica a los herederos la resolución de recurso de reposición en la que se estimó su totalidad las pretensiones de don Alfredo. Bueno, y aquí te dice, ante el resultado de la resolución de recurso de reposición, ¿qué pueden hacer los herederos de don Alfredo? Bueno, pues vamos a ver los herederos. Se supone que aquí estamos con los sucesores, ¿vale? Tendríamos lo siguiente. Vale, en este caso tienen derecho, supone que tendríamos lo siguiente. Vale, vamos a ver. Estamos en el apartado 3, la primera. Vale, pues podemos poner sucesores. Sucesores. Los sucesores los tenemos del 39 al 40 de la Ley General Tributaria y por otro lado, en este caso, devolución de ingresos indebidos. Devolución de ingresos indebidos, ¿vale? Por el artículo 221 de la Ley General Tributaria y aquí lo tenemos también del 14 al 20 del Reglamento de Revisión en vía administrativa, ¿vale? Se supone que los herederos, se supone que en nuestro caso, al fallecer el padre, pues los hijos, por el artículo 39.1 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Se supone que pues tienen derecho a solicitar, ¿vale? Según el 14.1 apartado A del Reglamento de Revisión en vía administrativa, ¿vale? Y obtener la devolución, ¿vale? Del ingreso de 3.000 euros realizados por el padre, ¿vale? Como digo, lo tenemos en el 14.1a y el 14.2a. 14.1a y obtener la devolución, esto lo tenemos en el artículo 14.2a. Vale, vamos a ver el 14.1a y el 14.2a. Dice el 14. El 14, dice por aquí, tendrán derecho a solicitar la devolución del ingreso indebido, en este caso los obligados tributarios y los sujetos infractores que hubiesen realizado en el Tesoro Público en ocasión del cumplimiento de la obligación tributaria, el pago de las sanciones, así como los sucesores de uno y de otro. Ya sabéis, cuando uno fallece, evidentemente, el artículo 39, se supone que todo lo que esté pendiente, salvo las sanciones, se tramitan a los sucesores en este caso. Y luego en el apartado B, 14.2b, pues te dice, tendrán derecho a obtener la devolución del ingreso declarados indebidos las siguientes personas, entidades, los obligados tributarios y los sujetos infractores que hubieran realizado el ingreso indebido, salvo los casos previstos de este apartado, así como los sucesores de unos y de otros. Por lo tanto, los hijos tienen el derecho, por ser sucesores, a solicitar la devolución indebida y a obtener la devolución de ingreso indebido, ¿vale? Vale, que en este caso son 3.000 euros. Y luego ya, el segundo apartado, y ya terminamos con esto, dice, ¿qué sucede con la sanción notificada el 30 de agosto? Ya sabéis que las sanciones no se transmiten, ¿vale? Lo tenemos en el artículo 39.1 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Si nos vamos al artículo 39.1 de la ley, ya sabéis que cuando son personas físicas, las sanciones no se transmiten. Dice por aquí, a la muerte de los obligados tributarios y las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a sus herederos, sin perjuicio de lo establecido en la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatorios en las mismas condiciones las establecidas para los herederos, cuando la herencia se distribuye a través de legados y en los supuestos en que se instituye los legados. Y ahora este apartado, que es con el que se contestaría la pregunta, en ningún caso se tramitarán las sanciones, tampoco se tramitarán la obligación de responsable, salvo que se hubiese notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento. Por lo tanto, se le aplicar el 39.1, el tercer párrafo. En ningún caso se tramitarán las sanciones. Por lo tanto, en este caso las sanciones no se transmiten a los hijos, ¿vale? Bueno, pues vamos a terminar con la pregunta. Y la pregunta nos decía, por seguir el hilo de la pregunta, ¿qué sucede con la sanción notificada el 30 de agosto? Vale, pues aquí ponemos los sucesores. ¿Dónde tenemos los sucesores? El artículo 39,
y 40 de la Ley General Tributaria. Según el artículo 39.1 de la Ley General Tributaria, nos dice que las sanciones no se transmiten, en ningún caso, quiere decir nunca, un caso se transmiten a los herederos. Estamos hablando de herederos de personas físicas, ¿vale? Sucesores de personas físicas, no de personas jurídicas, ¿vale? Bueno, pues aquí ya se supone que se acabaría el supuesto, ¿vale? Y lo dejamos por aquí por hoy.